Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la clase en la cual tendremos que revisar la llamada radiación del cuerpo negro. Para poder llegar a entender qué representa, qué significa la radiación del cuerpo negro, tenemos que hacer un pequeño recorrido de tipo histórico que empieza cuando hacia finales del siglo XIX, en realidad hay que ubicarse desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante, la física comenzó a estudiar lo que ocurría cuando un sólido, en particular un metal, llevado a una determinada temperatura, se estudiaba lo que emitía. El sólido caliente, que normalmente era un metal, y la razón es porque los metales admiten temperaturas mayores que otros cuerpos sin cambiar de estado de agregación. El sólido caliente comenzó a ser llamado el radiador y se empezó a decir que el radiador emitía radiación térmica como resultado de la temperatura a la cual se encontraba. Cuando en el torno de 1870 Maxwell da a conocer su teoría electromagnética, en donde hablaba en ese momento de la existencia teórica de las llamadas ondas electromagnéticas y del proceso físico con el cual se deberían generar, que era con una carga acelerada. No pasó mucho tiempo hasta que se llegó a analizar que lo que emitía un radiador, un metal caliente, no eran más que ondas electromagnéticas, y en particular ondas que se podían ubicar en la región del espectro electromagnético identificado como UV, luz o infrarrojo. Para que esto pueda ser observado y tenga algún tipo de interés, las temperaturas ordinarias a las cuales se trabajaba eran de 1000, 1500, 2000, 2500 grados Kelvin. Si uno tiene en cuenta que el tungsteno es el sólido metálico que a mayor temperatura se puede llevar, las temperaturas con las que se trabajaban en las que acabo de decir. Sin embargo, era común analizar situaciones donde la temperatura pudiera alcanzar del orden de los 4000 grados Kelvin. Pero esto era más que nada una especulación de tipo teórica, más que concretable experimentalmente. ¿Qué significaba estudiar el espectro de emisión? Básicamente involucraba dos aspectos. Determinar con un espectrómetro la longitud de onda de la radiación emitida. Determinar la longitud de onda es equivalente a determinar la frecuencia, dado que, como vieron en física 2, lambda por F es igual a la velocidad de propagación, que de una onda electromagnética en el vacío es C. La otra característica no tan común es estudiar lo que nosotros vamos a llamar la radiancia espectral, que vamos a identificar con esta simbología. En esa época, finales del siglo XIX, no había aparatos que permitieran hacer una medición directa de la radiancia espectral, sino se montaba un cierto experimento, se hacían mediciones de ciertos parámetros y a través de fórmulas y cuentas que se podían realizar, se determinaba la radiancia espectral.
todo el equipamiento puesto en juego para hacer este tipo de cálculo se conocía con el nombre de bolómetro. La radiancia espectral en unidades, si la radiancia espectral la pienso como función de la longitud de onda, es Joule por metro cuadrado segundo, unidad de longitud de onda Armstrong. Como ustedes saben, Joule sobre metro cuadrado segundo representa la intensidad que transporta una onda y la radiancia espectral sería la intensidad por unidad de longitud de onda, Armstrong, por unidad de Armstrong, porque típicamente se utiliza como unidad de la longitud de onda el Armstrong. Cualquier magnitud que tengan expresada en términos de la longitud de onda, dada esta relación entre lambda y f, puede ser escrita en términos de la frecuencia. La radiancia espectral puede justamente ser expresada en términos de la frecuencia, y en términos de la frecuencia sería la intensidad por unidad de frecuencia, que es el hertz. De un sólido metálico a una temperatura T, se encontraban estas características principales. La primera, la dependencia con la temperatura del espectro. Otra, la vinculación que había con la superficie y las propiedades de ella que tuviera el radiador. Y lo que no se manifestaba fuertemente era, estudiando el espectro de emisión de un sólido metálico, poder identificar el metal que se estaba calentando y se estaba estudiando su espectro, poco dependiente del material. Para ser más preciso, el espectro tenía dos características muy importantes, que era ser continuo y fuertemente dependiente de la temperatura. Para entender estas dos características, voy a llevarlos a la siguiente situación. Ustedes están dentro de una habitación completamente oscura y observan, o más que observan, detectan que hay un cuerpo caliente cerca. ¿Por qué lo detectan? Por la sensación de calor que tienen en su piel. Y eso tiene que ver con que si la temperatura es superior al ambiente, lo que emite un sólido metálico es radiación infrarroja. Pero como la radiación infrarroja no es visible, ustedes no estarían viendo al objeto, pero la sensación de calor indicaría que están próximos a un objeto caliente. Si tuvieran un espectrómetro adecuado, podrían estudiar la radiación que está emitiéndose y encontraría que dentro de los límites de funcionamiento del espectrómetro encontrarían un valor mínimo de longitud de onda a detectar y un valor máximo. Y dentro de esos dos valores podrían medir todas las longitudes de onda posibles. Si la temperatura de ese objeto aumentara mientras no superara un cierto valor, ustedes comprobarían que seguirían sin verlo, porque lo único que está emitiendo es radiación infrarroja, pero con la siguiente característica. Si la temperatura es mayor,
la sensación de calor también es mayor, y el intervalo que con el mismo instrumento determinaría que está emitiendo ese objeto, incluye al anterior y es mayor. Y si siguieran produciendo un aumento progresivo de la temperatura, llegaría un momento en el cual el sólido metálico empezaría a hacerse visible porque comienza a emitir al rojo o en el color rojo. Pero cuando comienza a hacerse visible, no es que deja de emitir en el infrarrojo, aumenta la región del espectro en la cual emite, incluye a la anterior y en particular al aumentar empieza a involucrar a la zona visible. Con una temperatura levemente mayor va a llegar un momento en que ese sólido metálico se pondría incandescente. ¿Por qué? Porque emiten todo el visible, además del infrarrojo. Y cuando está emitiendo en todo el visible, inclusive antes también, se podría llegar a detectar emisión en la zona del UV. Por todo esto el espectro es continuo. Y está claro que la temperatura va definiendo en la región del espectro en la que emite, y también la temperatura va a mostrar el siguiente hecho. Cuando ya el sólido metálico está emitiendo, supongamos, en la longitud de onda 15.000 Armstrong, que está bien en el infrarrojo, cuando voy aumentando la temperatura sigue emitiendo en esa longitud de onda. Y lo que voy a observar es que conforme aumenta la temperatura, en esa longitud de onda, la radiancia espectral va aumentando. Por esto la radiancia espectral se dice que emite o describe un proceso selectivo de emisión. Emite selectivamente. Cualquiera sea el procedimiento que se siga en directo para tener información de la radiancia espectral, el valor de la radiancia espectral no va a valer solamente para la longitud de onda en la cual uno está tratando de hacer el análisis, porque uno va a conocer con el espectrómetro el valor de la longitud de onda y su respectivo ancho de banda. Y por lo tanto la radiancia espectral va a ser conocida en el intervalo que está comprendido entre lambda y lambda más de lambda. Es decir, la información de la radiancia espectral no es que vale para la longitud de onda de 5.348 Armstrong, sino que vale para ese valor y su respectivo ancho de banda. Con respecto a la poca dependencia del espectro de emisión con el material que estoy estudiando, con el metal caliente, el tema es bastante más complicado y tiene que ver con las características de la estructura cristalina de un sólido metálico. Como dije antes, si uno tiene la caracterización de una magnitud en términos de la longitud de onda, en forma equivalente puede obtener la caracterización en términos de la frecuencia. Por ejemplo, si yo conozco este producto, ¿qué estoy físicamente determinando? La intensidad que transporta la onda, no solamente vinculado a ese valor de lambda, sino a ese valor de lambda y su ancho de banda. Es una cantidad de joule por metro cuadrado y segundo. Si en vez de describir esto en términos de la longitud de onda de 15.328 Armstrong, lo quiero describir en términos de la frecuencia, la cantidad de energía que por unidad de tiempo y unidad de superficie transporta esa onda es la misma.
Por eso se debería cumplir esto que está acá y que tiene la misma unidad. De tal manera que se debería cumplir esto que está acá. Ahora, ¿por qué lo pongo entre barras de módulo? Porque si uno quiere conectar a d lambda con df, quiere hacer la derivada de lambda respecto de f, sabiendo que esta es la relación, la derivada involucra colocar un signo menos acá. Signo que no tiene ningún interés físico. Entonces, al poner barras de módulo acá, la I de lambda es una magnitud positiva. La radiancia espectral para cualquier longitud de onda a cualquier temperatura es algo positivo. Igual que la radiancia espectral en términos de la frecuencia. Por lo tanto, la I de f de t es la I de lambda por el módulo de d lambda de f. ¿Y por qué se pone el módulo de lambda de f? Por el signo menos que está acá. Para que no juegue ningún papel. Y entonces el módulo de lambda de f es esto. Y esta cuenta I de lambda de t por c de f cuadrado me da la radiancia espectral en términos de la frecuencia. Y este esquema es el mismo que hay que utilizar si una magnitud dada, escrita en términos de la longitud de onda, quiere ser explicada o desarrollada en términos de la frecuencia. Un sólido metálico, por estar a una temperatura T, emite ondas electromagnéticas. Y la radiación que emite puede llegar a cuerpos que lo rodean. Me voy a concentrar de vuelta en metales o en sólidos. Metales como caso particular. ¿Qué hacen esos cuerpos con la radiación electromagnética proveniente del radiador? Básicamente están en condiciones de poder hacer cualquiera de estas tres cosas. Para caracterizar estos tres fenómenos, se pueden usar, y generalmente se hace así, coeficientes que están definidos para valer entre 0 y 1 y ser adimensionales y dar cuenta de cuánto de la radiación que reciben es absorbida, cuánta es reflejada, cuánta es transmitida, del total de la radiación recibida. Como para nosotros lo que importa es el fenómeno en esta región del espectro que es infrarrojo, visible y UV, el fenómeno de la transmisión, o sea, que la radiación electromagnética atraviese un cuerpo, es un fenómeno casi completamente despreciable. Habría que pensar en radiación ultravioleta de muy, pero muy, muy baja longitud de onda. Un material particular y de muy poco espesor, como para que pudiera haber una cantidad medible de radiación transmitida. Por eso es prácticamente despreciable y no la consideramos. Lo único que importa es el fenómeno de reflexión y absorción. Y en particular el de absorción, que se va a caracterizar mediante el coeficiente de absorción. Así como emite en forma selectiva un sólido caliente, también absorbe en forma selectiva, es decir, no absorbe la misma radiancia espectral para cualquier longitud de onda. Y todo el proceso, igual que el de emisión, está vinculado a la temperatura a la cual se encuentre. ¿Qué es lo que pasa a un sólido por emitir? Al emitir, emite ondas electromagnéticas. Las ondas le llevan energía.
y la energía que se va del cuerpo va asociado a una disminución de la temperatura. ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo que absorbe la radiación proveniente de otro? La absorción está asociada a absorber energía y eso iría con un aumento de la temperatura. Pero tanto la emisión como la absorción implican cambios de la temperatura a nivel superficial. Sin embargo, si yo trabajo con un sólido macizo y metálico, por ejemplo, el fenómeno de la conducción del calor mostraría que un cambio a nivel superficial de la temperatura implicaría un cambio en el gradiente de temperatura que se establece desde la superficie hacia el centro. ¿Qué pasa si yo aíslo una parte del universo con un recipiente de paredes adiabáticas, de tal manera que no haya intercambio de calor con el exterior? Dentro de ese recipiente con paredes adiabáticas imagino que hay cuerpos, no me importa ni de qué material están hechos, de qué forma, qué geometría, y que están a diferentes temperaturas. Las paredes de la cavidad están a otra temperatura distinta. Entre ninguno de los cuerpos que están dentro de la cavidad hay contacto, de tal manera que no hay conducción del calor. Y tampoco hay un gas, o sea que hay vacío. Al haber vacío no está el fenómeno de la convección. ¿Qué es lo que termina ocurriendo acá después de un cierto tiempo T? Las leyes de la termodinámica establecen que después de un cierto tiempo T, el sistema evoluciona hacia una temperatura de equilibrio. El cuerpo más caliente se enfría, el más frío se calienta y se llega a una temperatura en algún lugar entre ambas, la menor y la mayor. En algún valor más que en algún lugar. Si yo colocara dentro de la cavidad una termocupla, podría identificar que la temperatura en cualquier lugar donde coloque la termocupla, ya sea tocando alguno de los cuerpos o en esta región donde no hay contacto con ninguno de los cuerpos, en la condición de equilibrio, o sea, estar toda la misma temperatura, la termocupla marcaría lo mismo. Y esto es porque el equilibrio es el equilibrio, se dice, entre la radiación emitida, las ondas electromagnéticas emitidas y por ende la energía que transportan, y la materia. Por eso se dice que se está en una condición de equilibrio termodinámico. ¿Cómo con los pocos elementos que manejamos y sin hacer un exhaustivo análisis con la termodinámica, podemos pensar que el cuerpo más caliente se enfría y el más frío se calienta y se llega a una condición de equilibrio, donde la temperatura se mantiene constante? En lenguaje coloquial la idea sería la siguiente: el más caliente emite más de lo que absorbe, por ende la temperatura tiende a disminuir en función del análisis que hice antes. El más frío tiende a absorber más de lo que emite, por lo tanto su temperatura va en aumento. Y una vez alcanzada la condición de equilibrio, aumenta o emite y absorbe en la misma proporción. Esta es una forma elemental de poder explicar lo que está ocurriendo, porque el único fenómeno que tiene lugar es el de la radiación.
Si uno de los cuerpos dentro de esta cavidad fuera el mejor en alguno de los dos aspectos, ya sea el mejor emisor o el mejor absorbedor, sin por ahora preocuparme por lo que significa ser el mejor. Acepto simplemente de que puedo establecer esta categoría. Si es el mejor en uno de los aspectos, para alcanzar la temperatura de equilibrio, tengo que pensar que es el mejor en el otro. Si es el que mejor emite, tiene que ser el que mejor absorba, porque si no, la temperatura siempre iría en disminución y no alcanzaría nunca la temperatura de equilibrio. Ser el peor en un aspecto también me conduce a ser el peor en el otro, porque si no tampoco se alcanzaría la temperatura de equilibrio. Lo que muestra que entre la manera como el cuerpo emite y la manera como el cuerpo absorbe, tiene que haber algún tipo de proporcionalidad. Proporcionalidad que estudió y explicó Kirchhoff, el mismo de los circuitos, de las leyes de los circuitos, con la llamada ley de la radiación térmica, donde estableció la proporcionalidad entre la radiancia espectral, que describe la manera particular como el cuerpo emite, y el coeficiente de absorción, que de alguna manera está vinculado a la manera particular como el cuerpo absorbe. ¿Y qué es lo que estableció la ley de Kirchhoff? El cociente entre la radiancia espectral de un cuerpo y el coeficiente de absorción del mismo a la temperatura de equilibrio termodinámico T y en el intervalo comprendido entre lambda y lambda más de lambda es independiente de la geometría y detalle de composición interna del cuerpo y solamente es una función de lambda. Vayamos a algo bien concreto. Estudio lo que pasa en el valor arbitrario de 6.800 Armstrong y su respectivo ancho de banda, cuando se alcanzó la temperatura de equilibrio termodinámico. Esto describe el valor de la radiancia espectral para esa longitud de onda. Esto es el coeficiente de absorción para esa longitud de onda. Este cociente es lo que me habla la ley de Kirchhoff, pero todo hecho para el cuerpo 1. Ahora, si para la misma longitud de onda hago este cociente para el cuerpo 2, se va a verificar esto. Y esto para el cuerpo 3. Y así hasta llegar al cuerpo N. Ahora, si lo mismo lo repito para otro valor de longitud de onda, el de 15.200 Armstrong, también se verificarán estos cocientes iguales, pero diferentes a los valores de los cocientes para cuando lo hice en el otro valor de lambda. Por eso lo que obtengo es una función que a la temperatura T y dentro de este intervalo es función de lambda. Y que es una radiancia espectral. ¿Por qué? Porque el coeficiente de absorción es un coeficiente adimensional. Y esto es la radiancia espectral de cada cuerpo. Por lo tanto, este cociente es una radiancia espectral. Pero es una radiancia espectral ¿de quién? Kirchhoff imaginó la existencia de un cuerpo completamente ideal que tuviera la característica de que su coeficiente de absorción sea 1, cualquiera sea la longitud de onda que incide sobre ese cuerpo. Cosa que serviría para decir, esto sería ser el mejor absorbedor. Sí. ¿Por qué es un cuerpo ideal? Porque si bien nosotros estamos concentrándonos en lo que pasa en la región del visible, UV, infrarrojo, como dentro de un ratito vamos a estar viendo, esto debería incluir a todo el espectro electromagnético. Y fuera de esta región, por ejemplo en los rayos X, radiación gamma,
no es cierto que haya un cuerpo que está en condiciones de absorber toda esa radiación. Por lo tanto, estrictamente como pide la definición, no hay ningún cuerpo que se cumpla. Ahora, si yo me confino a la región UV, luz e infrarrojo, existe la posibilidad de imaginar, y de hecho fue lo que hizo la física experimental, diseñar, crear un cuerpo que cumpla con la definición, por lo menos en esta región particular del espectro. Ese cuerpo fue denominado cuerpo negro, nombre que no resulta para nada feliz, pero es simplemente un nombre. ¿De dónde viene esta denominación? Yo a un objeto, cualquiera, lo puedo ver por lo que emite o por lo que refleja barra difunde de lo que otros cuerpos luminosos le hacen llegar al de estudio. Para hacer un cuerpo luminoso, un metal, necesito que alcance la temperatura de incandescencia, que normalmente es una temperatura alta comparada con el ambiente. En el mientras tanto, si yo lo veo al objeto, no es por lo que emite, sino es por lo que pueda reflejar o difundir de la radiación visible de los cuerpos que lo rodean o de la radiación visible presente en el lugar donde está el cuerpo. Si un cuerpo toda la radiación que recibe la absorbe, absorbe todo el visible. Y que absorbiera todo el visible, algunos lo dijo, si absorbe todo el visible, como no está tan caliente para emitir, no lo vería. Y se asoció el no verlo con que fuera negro, cosa que no es feliz porque yo un cuerpo negro lo veo, por lo que refleja barra difunde, aunque absorba parte de esa radiación. Pero más allá de eso, lo que importa es, más allá del nombre, a eso me refiero, es esta característica de que absorba, por lo menos, toda la radiación en longitud de onda que van del infrarrojo al ultravioleta pasando por el visible. Repito, la física experimental pensó y logró diseñar un objeto que cumpliera con esa definición. Ese cuerpo negro que creó la física recibe el nombre de radiador de cavidad. Y el radiador de cavidad fue utilizado en los diferentes experimentos para estudiar el espectro de emisión del cuerpo negro, como por ejemplo los experimentos de Lummer y Pringsheim. Muy interesantes para la época por la manera particular de cómo concibieron un radiador de cavidad, cómo consiguieron diseñar un volómetro, con qué tipo de espectrómetro trabajaron, pero que no estamos en condiciones de poder revisar todos los detalles que rodean este experimento porque nos saca de eje. ¿Por qué puede ser interesante estudiar el espectro de emisión del cuerpo negro? Porque si yo saco información de esto, es una manera a tener información de cómo emite y cómo absorbe un cuerpo cualquiera. Y digo información no experimental, sino teórica. Si es que uno construye un modelo teórico que explica la radiancia espectral del cuerpo negro. ¿Por qué esto es la radiancia espectral del cuerpo negro? ¿Y por qué? Porque para cualquier longitud de onda con la que esté trabajando, si un cuerpo es negro, acá tengo que poner 1. Y entonces siempre divido por 1. Entonces, este cociente al dividir por 1 me da esto.
sea, que es el resultado de hacer todos estos cocientes para todos los demás cuerpos. Por lo tanto, para el que divido siempre por 1, es la radiancia de un cuerpo especial, que es la radiancia espectral del cuerpo negro. Lo que están observando es un esquema de un cuerpo negro sacada del libro. Es una esfera metálica, hueca, que se comunica con el exterior con un pequeño orificio. Esto es un esquema de rayos perpendiculares al frente de onda y que contiene UV, luz e infrarrojo. A mí lo que me importa es la radiación electromagnética que ingresa por el orificio, cosa que puedo reforzar imaginando que acá hay un elemento que impide, un colimador, que haya radiación electromagnética de estas características que llegue a la superficie exterior. ¿Por qué? Y porque la que llega a la superficie exterior no puedo evitar que una parte sea reflejada. No hay cuerpo que no refleje una parte de la que incida sobre la superficie. Por eso la forma de la superficie exterior no me importa lo más mínimo. Puede ser esférica, cúbica, prismática, cilíndrica o de forma completamente arbitraria. A mí lo que me importa es la que ingresa a través del orificio. Tampoco me importa la forma particular de la cavidad. ¿Qué pasa con esta radiación que ingresa por el orificio? Al llegar acá, parte es absorbida y parte reflejada, que es los dos fenómenos físicos que tienen lugar y que involucran cambios en T. Porque, perdón, los dos fenómenos tienen lugar. Uno el cambio del T, el de absorción, y otro no. La que es reflejada llega acá y parte es reflejada y parte es absorbida. La que es reflejada llega acá, parte reflejada, parte absorbida. Y así yo podría continuar dibujando y encontrar de que con este dibujo salga un rayo desde el interior por el orificio, no va a ser sencillo que esto ocurra. Que se traduce en la práctica en el siguiente hecho físico. Que no haya sido absorbida por las paredes de la cavidad y haya sido reflejada y salga por el orificio, es algo posible, pero muy poco probable, sobre todo si el tamaño del orificio es el adecuado en cuanto a su pequeñez. Y entonces tranquilamente puedo imaginar que la fracción de radiancia espectral que pudiera salir desde el interior porque no fue absorbida, sino reflejada a través del orificio, es tan pero tan pequeña que en la práctica, si el tamaño del orificio es adecuado, es completamente despreciable. Y entonces toda esa radiancia espectral terminó siendo absorbida por las paredes de la cavidad. Y esto es independiente de la geometría de estas paredes. El verdadero cuerpo negro, si uno lo piensa, es entonces el orificio, porque es toda la radiación que atraviesa por el orificio que queda contenida, porque es absorbida, por el interior de esta cavidad. Así queda definido un cuerpo negro por su capacidad para absorber.
Pero si yo quiero estudiar el espectro de emisión, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que de alguna manera calentar esto, esperar que las paredes emitan y ver cuánto de lo que emiten las paredes por ir calentándolo termina saliendo por el orificio. ¿Y por qué me interesa lo que sale por orificio? Porque lo que me importó es lo que ingresó por el orificio. Para hacer el análisis lo que me tiene que importar es lo que sale por el orificio, porque el verdadero cuerpo negro es el orificio. Todo esto fue muy bien resuelto en el experimento de Lumer y Prince. Y por eso esto recibe el nombre de radiador de cavidad. Radiación porque calentado emite. Y de cavidad porque lo que tengo que estudiar es lo que se emite de las paredes de la cavidad hacia afuera a través del orificio. En un lenguaje más coloquial, esto es un horno o es equivalente a un horno. Pero el nombre más académico es el de radiador de cavidad. Justamente, Lumer y Prinsen, haciendo uso de un radiador de cavidad, en general los radiadores de cavidad se hacen a partir del tungsteno, porque el tungsteno es el metal que más alto punto de fusión tiene. Es muy interesante ver cómo lo calientan para que comience a emitir, cómo se estudia solamente lo que sale del orificio, cómo se analiza la radiancia espectral, cómo se analiza la longitud de onda con el espectrómetro. Repito, son todos detalles muy interesantes que quedan establecidos en estos gráficos, que muestran cuál es la característica de la radiancia espectral del cuerpo negro. Bueno, antes de hablar de las características de la radiancia espectral del cuerpo negro, ¿alguna pregunta? Perdón, profe, te hago una consulta. Entonces, ¿cualquier orificio sería un cuerpo negro, si mal no entendí? Y vos haces en un metal un orificio adecuado y lo calentás, lo que ocurriría en cuanto a la salida de la radiación desde ese orificio funcionaría como un cuerpo negro. Ok. Y te hago otra consulta. Eh, Vos en un momento nombraste sobre los coeficientes, ¿puede ser? ¿Sí? No sé si los definiste o los vemos más Bueno, adelante. pensé que eso lo tenía claro. ¿Cómo definís un coeficiente? Como algo que valga entre 0 y 1. Si vos querés Claro, definir el coeficiente de absorción, es de toda la radiancia espectral que llega, cuánto es absorbida. Entonces, ¿cómo haces eso? Dividiendo la que absorbe sobre toda la que le llega. El número va a ser 0 si no se absorbe nada, 1 si absorbe todo lo que le llega, y un número entre 0 y 1, porque siempre lo que voy a absorber es menor a lo que llega, cuando pasa la situación genérica. Porque lo que no es absorbido es porque es reflejado para nosotros. Porque transmisión es prácticamente nula. Entonces ese cociente entre lo que es absorbido y lo que llega te define el coeficiente. Siempre es buenísimo. lo que vos te interesa estudiar sobre el total. Sería la idea como cosa genérica, ¿no? Claro, Y eso sí, te da sí. la idea de lo que daría un coeficiente entre 0 y 1 porque es fácilmente convertible en probabilidades. Si el coeficiente de absorción me da 0,8, el 80% de la radiación incidente fue absorbida, qué sé yo. Fácilmente transmitible o convertible, mejor dicho, a eso. Sí, me quedaron claras las dudas. Gracias. Bueno, ¿alguna cosa más?
Bueno, entonces seguimos viendo las características de este gráfico. En el eje de las X va la longitud de onda, que se mide con un espectrómetro, y en el eje de las Y va la radiancia espectral del cuerpo negro. Acá dice intensidad, o sea, Joule, metro cuadrado segundo, por longitud de onda unitaria, es decir, por Armstrong, lo que nosotros identificamos como I de lambda. Estos gráficos no son gráficos textuales o sacados directamente del trabajo de Lumer y Pringle. No sé si están hechos perfectamente en escala. Y está hecho para una temperatura, por ejemplo, 4000 grados Kelvin, en donde no hay ningún metal que a esta temperatura exista en el estado de agregación sólido. Tampoco 3000. Pero no importa. Lo que importa es que estos serían los gráficos que resultarían del experimento de Lumer y Pringle. ¿Qué muestran esto? Características comunes a lo que yo hablé antes. Por ejemplo, a 2000 grados Kelvin, con mi espectrómetro puedo detectar entre este valor y este. Ahora, entre este valor y este, tengo radiancia espectral para todas las longitudes de onda. Aumenta la temperatura y el intervalo aumenta. Aumenta la temperatura, el intervalo aumenta. Estos gráficos van hacia cero a cualquier temperatura y son asintóticos con el eje de la longitud de onda. Claramente el espectro es continuo. Bárbaro. La otra característica. Para este valor de lambda, 2000 grados Kelvin, la radiancia espectral tiene un valor. Para el mismo valor de lambda a 3000, este valor. Para el mismo valor de lambda a 4000, este valor. Claramente la radiancia espectral es fuertemente dependiente de la temperatura y es selectiva porque la radiancia espectral no es la misma para este valor de lambda que para este. O sea que todos los aspectos que comentamos acá siguen funcionando. Pero acá se agregan dos cosas que no valen para cuando estudio el espectro de emisión de un sólido metálico cualquiera, macizo, por ejemplo, y que no sea lo que absorbe o se emite desde el interior de un radio de cavidad, que son las llamadas leyes de Stefan Boltzmann y la ley de desplazamiento de Wien. Estas leyes no las voy a encontrar en el estudio del espectro de emisión de un sólido cualquiera, en particular de un metal, que no sea obviamente un radiador de cavidad. ¿Qué es lo que hizo Stefan? Observó, como se puede ver acá, que el área encerrada bajo la curva aumenta con la temperatura. Y él llegó a determinar que el aumento del área encerrada por la curva aumenta con la cuarta potencia de t. ¿Cómo hizo esto? Se paró en un valor de longitud de onda tomó el ancho de banda, definió un rectángulo y calculó el área del rectángulo, que sería ser I de lambda por diferencial de lambda. Que ya les comenté que eso tiene unidades de intensidad, es decir, Joule por metro cuadrado de segundo, que transporta esa onda en esa longitud de onda y su respectivo ancho de banda. Si uno divide este gráfico en un número muy grande de rectángulos equivalentes, todos de la misma base y todos con diferente altura, puede calcular el área de todos los rectángulos y si lo hace adecuadamente, la suma del área de todos los rectángulos me va a dar el área encerrada bajo la curva.
Y eso ya no va a ser la cantidad de joules que por metro cuadrado y segundo emite en un lambda y su respectivo ancho de banda, sino va a ser la energía total que por unidad de tiempo, unidad de superficie, emite el radiador de cavidad en todo el espectro. Que desde el punto de vista físico va a variar entre 0 y un cierto valor de lambda. Pero como esto es asintótico, para la matemática requiere de que la región en la cual tenga que considerar va entre 0 e infinito, aunque no tenga ningún sentido físico la longitud de onda 0, más que decir no tengo longitud de onda, o longitud de onda infinito. El área encerrada bajo la curva es físicamente lo que llamamos la energía total o radiancia, radiancia a secas. Y es, repito, todos los joules que por metro cuadrado y segundo emite el radiador de cavidad en todo el espectro. Stefan encontró que eso es una constante por t a la cuarta y el valor de la constante es este. Valor de constante que, como todas las constantes que vayan a aparecer, no tienen que saber de memoria y que en caso de examen son informadas. Boltzmann, que había y estaba desarrollando la termodinámica, usando termodinámica y la teoría de Maxwell, armó una explicación teórica de la fórmula de Stefan. Por eso se habla de la ley de Stefan-Boltzmann. Ahora, ¿por qué Stefan no hizo la cuenta que está indicada acá? El área encerrada bajo la curva tendría que ser el resultado de integrar entre 0 e infinito la I de lambda y verificar que eso me diera sigma por t a la cuarta. Claro, pero al momento que Stefan hizo esta cuenta, la I de lambda no se conocía. Es decir, no había una expresión que dijera cómo cambia la intensidad con la longitud de onda. Por eso, para hacer la cuenta, hizo lo que hoy llamamos método numérico, la de dividir en un número muy grande de rectángulos el gráfico, calcular adecuadamente el área integral de esos rectángulos, algunos por exceso, otros por defecto, establecer las compensaciones, y luego de muchas cuentas llegó a sigma por t a la cuarta. La otra característica de estos gráficos que marcan la fuerte dependencia con t está en que para cada temperatura hay un valor de longitud de onda para la cual la radiancia espectral es máxima, que se identifica como lambda sub máximo. Lambda sub máximo es el valor de longitud de onda que hace máxima a la radiancia espectral. ¿Qué muestra esto? Que a medida que aumenta la temperatura, el valor de lambda que hace máxima a la radiancia espectral decrece en valor de longitud de onda, se hace más pequeño. Aumenta la temperatura, se hace más pequeña. O sea que hay una relación inversamente proporcional entre lambda sub máximo y t. Bin fue uno de los que trató de estudiar físicamente un modelo para construir esta función. ¿Y qué es lo que hizo? Obtuvo una función, la derivó respecto de lambda, igualó a 0, sacó el valor de lambda que anulaba la primera derivada y de ahí obtuvo la ley que describe lo que acabo de establecer, que es la llamada ley de desplazamiento de Bin, que es la que muestra que a medida que aumenta la temperatura, el valor de lambda que hace máxima la radiancia espectral se desplaza a longitudes de onda cada vez más pequeñas.
Pero no era que la I de lambda no se conocía. Bueno, ahora enseguida vamos a clarificar un poquito más eso. El hecho de que en el espectro de emisión no aparezcan características que revelen el radiador de cavidad de qué material está hecho, cualquiera sea el material, a la misma temperatura da el mismo espectro, es algo que tiene una explicación más complicada y que tiene que ver con la estructura cristalina de un sólido metálico, pero que muy cocineramente, muy coloquialmente, uno diría, pero el verdadero cuerpo negro, ¿quién es? El orificio. Y el orificio no está hecho de nada. Por lo tanto, es lógico que en el espectro de emisión no se revelen detalles de la composición interna del radiador de cavidad o del horno, porque básicamente es un horno. Y volviendo a lo que preguntó su compañero y a lo que acabo de decir, yo puedo tener hornos hechos de distintos metales y a la misma temperatura, todos me darían el mismo espectro de emisión. Y esto es ser el mejor emisor. Emitir a la temperatura T como emite el cuerpo negro. Es decir, a la temperatura T, la radiancia, o sea, la energía total mayor, es la que emite un cuerpo negro. Justamente, en el libro hay un comentario que yo voy a aclarar, dado que en el libro parte de la información de este tema está dada en el volumen 1 que nosotros no usamos. La potencia total que emite el cuerpo negro es la energía por unidad de tiempo. Si uno tiene en cuenta lo que es el área encerrada bajo la curva, que es la energía total, si yo esto lo multiplico por el área del emisor, del radiador, me da la potencia total en todo el espectro. Que en este caso, para un radiador de cavidad, es el área del orificio. Esto sería esa potencia, con la cual emitiría el cuerpo negro. Ahora resulta que hay ciertos cuerpos que, si bien no son estrictamente negros, porque no emiten exactamente igual que el cuerpo negro, emiten en forma parecida. ¿Qué significa forma parecida? Es como si uno dijera, mirá, estudié el espectro de emisión de este cuerpo a 1500 grados Kelvin y me dio como si en el gráfico del cuerpo negro yo lo achatara desde acá arriba. Entonces el área es menor, está un poco achatado, deformado, pero bastante parecida. Bueno, eso es el cuerpo gris. Y para distinguirlo del cuerpo negro, tengo que ver cuánta cantidad de energía, qué radiancia total, para ser más preciso, emite uno y emite el otro. Obviamente, si el mejor emisor es el cuerpo negro, es el que su radiancia es la mayor. Por lo tanto, puedo definir de vuelta un coeficiente llamado la emitividad entre 0 y 1, que da cuenta de cómo emite ese cuerpo con respecto al cuerpo negro. Al cuerpo negro el coeficiente de emisividad le da 1. Para un cuerpo que no es negro, pero se aproxima a su comportamiento, ese coeficiente me da, por ejemplo, 0,75, porque la radiancia que emite es el 75% de la que emitiría a esa temperatura un cuerpo negro.
ese tipo de cuerpos que existen también como una aproximación, como una modelización particular, reciben el nombre de cuerpos gris o cuerpos grises. De lo que tendríamos que hablar ahora es de lo que desde el punto de vista físico es lo más interesante. Pero resulta que es de lo que menos podemos hablar. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Para entender cómo se resolvió el problema del modelo teórico que explica la función I de lambda, hay que tener en cuenta históricamente en qué lugar estaban los físicos de esa época. Depende en qué momento de la historia nos paremos, no se tenía la menor idea de qué estaban hechas las paredes metálicas de ese horno. Y es claramente imposible poder estudiar lo que está pasando si uno no sabe de qué están hechas las paredes del horno. Recién a finales del siglo XIX, 1897, en las paredes del horno se pudo determinar que había electrones, pero no estaban claros esos electrones cómo formaban parte de lo que se llamaba átomo en esa época. Por lo tanto, que hacer una explicación sin el conocimiento de la estructura interior de las paredes de la cavidad es muy complicado. Porque, ¿qué es lo que usaban entonces los físicos para tratar de explicar lo que pasaba? Termodinámica y teoría electromagnética de Maxwell. Lo que se necesita de la teoría electromagnética de Maxwell para explicar lo que está pasando, nada de eso lo vieron en Física 3. Ni nada de eso estamos en condiciones de poder explicar lo que estaba pasando, porque la teoría electromagnética de Maxwell a ese nivel nos llevaría 4 o 5 semanas de desarrollo. Y la termodinámica que hace falta tampoco es estrictamente lo que ustedes estudian en termodinámica. Por lo tanto, habría que dar elementos de termodinámica que ustedes no han visto en sus cursos anteriores. Imposible. Por otra parte, si uno sale de lo histórico, la explicación formal de la radiación del cuerpo negro se hizo ya durante el siglo XX con la teoría de Bose-Einstein, que es una teoría estadística cuántica, de la cual no le van a sentir ni el olor. Entonces, frente a este panorama, ¿qué es lo que hacemos? Yo voy a decir algo muy elemental para simplemente ubicarse, porque lo único que formalmente nos interesa de todo esto es el final de este cuento. Y el final de este cuento tiene que ver con la figura de Planck. Y aunque no sea la teoría de Planck la que luego va a terminar explicando en el siglo XX el problema, la teoría de Planck introduce un conocimiento en la física fundamental y una de las bases de la teoría cuántica. Por esas razones que debemos hacer un poco de esfuerzo como para tratar de ver cuál fue el final, aunque más no sea, de esta historia. Intentos por querer explicar la función I de lambda, es decir, la forma experimental se la conocía. Pero ¿cuál es la dependencia de I con lambda para dar ese gráfico? No se tenía la menor idea. Intentos, hubo un montón. El único que voy a rescatar de todos esos intentos, primariamente, es el de justamente Wien, que lo nombré hace poco.
Bing, haciendo un profundo estudio termodinámico, encontró una fórmula que daba I en función de lambda. A tal punto avanzó en la termodinámica que en el siglo XX termina siendo uno de los primeros premios Nobel por ese motivo. La función que él encontró tenía una particularidad. Si uno la representaba para valores de longitud de onda en el ultravioleta, que aproximadamente en esa época iba de los cientos de Armstrong hasta aproximadamente los 3.900 Armstrong, el gráfico teórico que surgía con la fórmula de Bing a una temperatura T y el experimental a la misma temperatura se ajustaban pero casi perfectamente. A tal punto que a cada temperatura, lo cual lo hacía, compartían el máximo. Sin embargo, la fórmula de Bing aplicada para valores de longitud de onda del infrarrojo, más de 8.000 Armstrong, el gráfico teórico se apartaba del experimental. Pero el hecho de compartir el máximo lo llevó a que su función derivada, igualado a cero y encontrando el valor de lambda que anulaba la... Esto es anterior a la finalización del siglo XIX. Luego otro modelo es el de Rayleigh, modelo en el cual también participó James Jeans. Aunque no quede claro, esto es una H. ¿Qué particularidad tuvo el modelo Rayleigh? Ajustaba bastante bien la curva teórica con la experimental en la zona del infrarrojo. No tan bien como la de Bing ajustaba en el ultravioleta, pero mucho mejor que la de Bing en el infrarrojo. Pero tenía la particularidad de que cuando uno colocaba longitud de onda cada vez más pequeña, por ejemplo, el orden de los cientos de Armstrong, que es claramente V, el gráfico crecía monótonamente conforme decrecía lambda, al punto de que si lambda tendiera a cero, la I de lambda tendía a infinito, cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se observa experimentalmente, en donde en todos los casos, cualquiera sea la temperatura, para longitudes de onda muy pero muy pequeñas, los gráficos ya son cero. Y esta predicción teórica de Rayleigh conducía a que para esas longitudes de ondas tan pequeñas, la radiancia espectral crecía monótonamente conforme lambda disminuía. Totalmente contrario a lo que se observaba experimentalmente. Si ustedes en una actividad experimental de laboratorio sacan una conclusión tan contradictoria con respecto a la observación experimental, el docente del laboratorio les tira el trabajo por la cabeza y se los hace hacer de vuelta. Sin embargo, ¿qué pasó? La comunidad científica estudió la presentación de Rayleigh y no le encontraba error. Y a la vista, a la primera lectura, estaba todo muy bien pensado. Y entonces empezó a ser un problema como algo aparentemente tan bien pensado, tan bien ejecutado, daba un resultado tan contrario a lo que experimentalmente se observaba. A tal punto que esto originó lo que se llamó la catástrofe del ultravioleta. Si ustedes ponen en cualquier buscador la catástrofe del ultravioleta, van a encontrar miles de páginas que van a hacer mención a este hecho y a la historia de lo que pasó acá.
En diciembre de 1900, cuando terminaba el siglo XX, perdón, el siglo XIX, Max Planck, a través de un físico amigo, dio a conocer un trabajo donde daba la solución del problema. Es decir, mostraba cuál era la dependencia de I con lambda y que daba esos gráficos que experimentalmente habían obtenido Lumer y Pringsheim. El trabajo de Planck es un trabajo que, si tiene alguna inspiración anterior, es en Wien, porque el trabajo de Rayleigh, Planck lo denostaba, decía que no tendría que haberlo dado a conocer porque el resultado era tan absurdo que no lo tendría que haber dado a conocer. Es un trabajo durísimo de termodinámica y está totalmente fuera del alcance de que nosotros lo discutamos. Lo único que podemos hacer en este esquema que ya dije de poder llegar a ver cuál es el final feliz de esta historia es contar un estudio que hizo en el siglo XX Debye, también en su momento premio Nobel, que hizo un trabajo muy profundo, un estudio muy profundo de tanto de lo publicado por Planck como por lo publicado por Rayleigh. Cosa que no sé si le habrá gustado a Planck, porque ya le digo, el trabajo de Planck, el trabajo de Rayleigh lo denostaba. Y quizás contra la voluntad de Planck, mostró que los dos trabajos tenían mucho en común, mucho en común. Y simplemente se separaban en un aspecto. ¿Qué era lo común tanto en el trabajo de Planck como en el trabajo de Rayleigh? Tanto en ambos trabajos podemos hablar de que el electrón forma parte de lo que era el átomo, aunque todavía no había una idea adecuada de lo que era ese átomo. Pero sí estaba claro que en eso de llamar a átomo había electrones y que en eso de llamaba átomo los electrones podían vibrar, oscilar. Y que como consecuencia de la temperatura, los electrones al vibrar emitirían ondas electromagnéticas. ¿Por qué? Porque la hipótesis de Maxwell sobre el electromagnetismo indicaba que el origen de cualquier onda electromagnética era una carga acelerada. Y un electrón vibrando, haciendo un movimiento oscilatorio armónico, estaría acelerada. Y es más, mostraba cómo la frecuencia de vibración daba lugar a la frecuencia de la onda electromagnética emitida. Cuentas que son sumamente sofisticadas, tanto física como matemáticamente. Todo esto basado, repito, en la hipótesis de Maxwell. Solamente podemos indicarlo, no podemos hacer ninguna cuenta vinculada con esto. ¿Cómo calcular la frecuencia de vibración del electrón? No estaba claro. Pero como la frecuencia de vibración, independientemente de cómo se calculara, tenía que ser igual a la frecuencia de la onda electromagnética, la evidencia experimental mostraba que entre 0 e infinito se medían todas las longitudes de onda y por ende todas las frecuencias. O sea que los electrones vibrarían con frecuencias, con algunas de las frecuencias que entre 0 e infinito se detectaban de las ondas electromagnéticas. Y esos electrones vibrando se llamaban osciladores atómicos, osciladores electrónicos, dipolos oscilantes, resonadores. Las paredes de la cavidad emitían cuando esto se calentaba y parte de la radiación emitida viajaba hasta acá.
Y entre esto y esto se daba un fenómeno de una onda electromagnética estacionaria tridimensional, con nodos en las paredes de la cavidad. Todo esto está explicado en la teoría de la electromagnetismo de Maxwell, fuera de lo que nosotros podemos discutir al día de hoy en esta clase. ¿Cuántos osciladores electrónicos había? ¿Cuánto sería como plantearse cuántos átomos había formando parte de las paredes de la cavidad? ¿Cuántos electrones estarían vibrando? Trillones y trillones y trillones. El número de agentes, el número de individuos participantes del proceso era un número enormemente grande. Tan grande que hace imposible pensar que uno va a estudiar el proceso pensando lo que va haciendo cada uno de estos elementos hace en forma individual. Y eso hizo que la física se viera obligada a hacer uso de estadística. Una estadística que había desarrollado Maxwell por un lado, Boltzmann por otro, la estadística de Maxwell-Boltzmann, con el objetivo, por ejemplo, de explicar cómo se distribuye la velocidad, cómo se distribuye la energía cinética de los átomos barra moléculas de un gas dentro de un recipiente a la temperatura T. Controlado el número por el número de Avogadro y da lugar a un número tan grande que había que usar elementos estadísticos. Tampoco forma parte de la materia estudiar la estadística de Maxwell-Boltzmann. Por todo esto es que, más que lo que acabo de comentar, no estamos en condiciones de ver. ¿Cómo participa Planck en todo este proceso? Repito que Planck no explicaba cómo era que los electrones vibraban, ni con qué frecuencia lo hacían en función de la estructura del átomo, sino determinaba que tenían que tener alguna frecuencia entre 0 e infinito, porque entre 0 e infinito se medían las frecuencias de las ondas electromagnéticas emitidas. En realidad se medían las longitudes de onda, que era como determinar las frecuencias. Él hizo algunas hipótesis. A cada frecuencia de vibración le corresponde la frecuencia de una onda electromagnética y una onda emitida que transporta una cantidad de energía. Lo que él llamó, o lo que nosotros estamos identificando como E sub cero, esa energía que transporta la onda es proporcional a la frecuencia, tanto de vibración del electrón y por ende proporcional a la frecuencia de la onda electromagnética emitida. Decir que es proporcional a la frecuencia, tenemos que decir que es proporcional a 1 sobre lambda, debido a que F es E sobre lambda. La otra hipótesis es la siguiente. Está claro que la radiancia espectral para un valor de longitud de onda dado o de frecuencia dado, a diferencia de temperatura, no es la misma. Quiere decir que con esa misma frecuencia puede emitir ondas que transportan diferentes cantidades de energía. En general, la energía que transporta la onda va a ser un número entero de veces de esa energía base, por decirlo de alguna manera, que es proporcional a la frecuencia. Si no está vibrando, porque por ejemplo
por la temperatura a la cual se cuenta el sólido metálico, los osciladores no vibran, no hay onda, no hay energía. Si comienza a vibrar, hay energía. ¿Y la energía cuánto es? Es una vez cero. Pero aumenta la temperatura y la energía aumenta dos veces de cero. Es decir, la energía se expresa en un número entero de veces, ese valor es cero. De tal manera que la energía pasó a ser una magnitud discreta, estar cuantizada. No vale cualquier cosa. La energía de la onda electromagnética emitida por los dipolos oscilantes vale cero, una vez es cero, dos veces es cero, tres veces es cero. Si una magnitud toma valores discretos, se dice que está cuantizada. Y esto era lo que era diferente a lo que había supuesto Rayleigh y que manejaba toda la física en cuanto a que la energía era una magnitud continua y no discreta. Y no había ningún antecedente para que Planck estableciera lo que acabo de establecer. De la misma manera que ustedes dicen que la carga eléctrica está cuantizada, porque en el experimento de Millikan, experimento que tienen que recrear en el laboratorio, como ya oportunamente van a ver, y que establece que la carga de cualquier cuerpo es n veces Q sub B, es una vez la carga eléctrica del electrón, dos veces, por eso está cuantizada, y el cuánto de carga es la carga eléctrica mínima, que es la del electrón. El valor es cero, es el cuánto de energía que está definido, determinado por la manera particular como vibra ese electrón dentro de ese átomo. Ese es cero, es el cuánto de energía, y la energía, repito, está cuantizada. Primero, Planck estableció de que la energía tenía que ser proporcional a F, pero no determinó cuánto valía esa constante de proporcionalidad. Entonces, ¿qué hizo? Le puso un valor genérico y vio cómo sería el gráfico para un valor genérico. Y comprobó que el gráfico tomaba la forma de los experimentales que ya hemos visto. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Ajustó el valor de la constante de proporcionalidad hasta que el gráfico que salía a nivel teórico coincidía perfectamente con el experimental. Y ahí determinó que la constante de proporcionalidad, llamada constante de Planck, tenía que tener este valor aproximadamente. Y acá aparece esta fórmula con la cual van a soñar de acá hasta final el cuatrimestre. Como curiosidad, ¿por qué se la identifica universalmente con la letra H? Porque todos estos estudios, como muchos de los estudios profundos del siglo XIX, tuvieron lugar en una región de Europa que luego se convirtió en la actual Alemania, pero que en ese momento ya se hablaba en lo que se decía alemán. Horno, que sería un equivalente a radiador de cavidad, en alemán se pronuncia algo parecido a Hauchofen. Pero más allá de cómo se pronuncia, esta palabra empieza con la letra H. Entonces se tomó la primera letra de esta palabra en alemán como representante simbólico de la constante de Planck. Todo el trabajo de Planck se materializa en que esta es la función que obtuvo Planck, válida para calcular la radiancia espectral a la temperatura T en un valor de lambda y su respectivo ancho de banda. Expresión que usualmente en el caso de tener que ser utilizada en un examen se informa o aparece escrita, digamos, como un dato.
y es la que describe el espectro de emisión que experimentalmente obtuvieron Lummer y Pringen, a tal punto que las dos leyes, la de Stefan Boltzmann y la de Wien, quedan demostradas a partir de esta fórmula. Eso corresponde a dos problemas del libro, 75 y 76, que están resueltos, de mi puño y letra, en la carpeta complementos de teoría, con los siguientes comentarios. Bueno, según lo que hemos visto o comentado, la ley de Stefan Boltzmann, que tiene que ver con geométricamente calcular el área encerrada bajo la curva, tendría que resultar de integrar esto entre 0 e infinito. Listo, voy a una tabla. Bueno, ahí está el problema. Esta integral no tiene primitiva. Y entonces hay que resolverla en forma numérica. Hay que hacer un desarrollo en serie de esta función, determinar con cuántos términos del desarrollo se queda, integrar término a término, calcular el error, bla, 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 bla. En la actualidad hay calculadoras que integran numéricamente y lleva más tiempo escribir toda la función a lo que después lleva a apretar una tecla y que le tire un resultado del valor numérico. Ahora, ¿por qué yo la resuelvo? Porque históricamente se plantean los textos resueltas, porque esto responde a lo que históricamente ocurría. Stefan usó un método numérico, pero ahí realmente su método numérico era con lápiz y papel. Se pasó grandes periodos de tiempo haciendo cuentas. No las hacía ni con una calculadora, ni con un ábaco, ni con una computadora, con lápiz y papel. Y acá lo mismo. Entonces, ¿qué ocurría en esa época? Lo voy a representar. No era la única integral que no tenía función que no tenía primitiva. La función de Gauss le pasa lo mismo. Entonces, como si alguien se inmolara y dijera, bueno, yo me voy a tomar el trabajo de resolver numéricamente esta integral con toda la cuenta que hay que hacer y voy a hacer tablas con los valores de la integral entre ciertos límites y luego ustedes tendrán que interpolar si necesitan algún límite que no sea estrictamente el indicado. Y quizás el mérito que me llevo es de que la tabla que hago vaya con mi nombre y se la coloca como la tabla de José, que se inmoló durante semanas haciendo cuenta. Resulta que cuando uno va a la función esta y trata de buscar alguna tabla que pudiera dar cuenta de cuál es el resultado de la integral entre 0 e infinito, no encuentra ninguna función que con alguna simplificación, con alguna transformación, aparezca tabulada, si uso la i de lambda. Sin embargo, si la i de lambda la convierto en la i de f, cosa que les enseñé cómo hacerlo en el comienzo, con una simple transformación, la i de f que queda, alguien se tomó el trabajo de tabularla y en particular decir cuánto vale entre 0 e infinito. Bueno, eso es lo que hago en la resolución. Pasar de la i de lambda a la i de f, luego hacer una transformación sencilla, una sustitución, y mostrar que la integral que queda se puede buscar en tabla, y en particular cuando los límites son 0 e infinito, da pi cuarta sobre 15. Repito, no hoy, hace ya bastante tiempo, no es necesaria nada de todo esto, porque la ley de una calculadora integra numéricamente. El tema está que esto lo tienen que saber de alguna forma porque como por ahora no se pueden usar calculadoras
que integren numéricamente situación de examen, el recurso que van a usar para hacer alguna de estas cuentas lo van a ver en la clase de problemas y es mucho más primitivo. Por eso me permito contar esta historia para que los ubique. La obtención de la ley de desplazamiento de Wien me obligaría a tener que hacer la derivada de la función de Planck. Bueno, no es que dude de cómo ustedes van a hacer esa derivada, sino que la derivada de esa función igualada a cero para encontrar el valor de lambda que anula la primera derivada, conduce a una ecuación trascendente. Ecuación trascendente que también hay que resolver numéricamente, cosa que me permito hacer en la otra nota y por eso está hecho. O sea, las dificultades no pasan tanto por la física, sino por la matemática. Al final, voy a discutir lo que acá puse como la cuarta observación que uno puede hacer del modelo explicativo de Planck, que es muy importante porque va a tener que ver con el tema de la próxima clase. Yo con n determino la energía que transporta esa onda. Cuanto el n es mayor, mayor es la energía. En términos cuánticos, el n es un número cuántico, es el que determina la cuantización de la energía, y determina lo que se llama un estado cuántico. Para n igual a 3, el estado cuántico es 3, es 0. Lo interesante es cuando uno profundiza en el modelo de Planck, él no solamente cuantizó el proceso de emisión, dijo, bueno, por razones que yo desconozco, los electrones en el átomo vibran y emiten ondas con la misma frecuencia con la que vibran, y por eso la emisión está cuantizada, sino que también está cuantizado el proceso de absorción. No hay que perder de vista de que un objeto próximo a un radiador recibe y absorbe esa energía. Y entonces no solamente mostró que estaba cuantizado el mecanismo de emisión, sino también estaba cuantizado el mecanismo de absorción. ¿Y de qué manera? Si emite, pierde energía, que es la que se lleva la onda. La onda se lleva una energía que es H por F. Pero para que se lleve la onda una energía que es H por F, ¿qué tiene que pasar? Pasar de un estado cuántico de mayor energía a un estado cuántico de menor. Por ejemplo, del 2 al 1. Más energía, menos energía, emite. Con eso explico por qué la onda se lleva energía. Porque el resonador la pierde. En cambio, el otro resonador la absorbe y entonces aumenta la energía. Y por ejemplo, pasa de 1 a 2, del estado cuántico 1 al estado cuántico 2. En un caso, emite en forma de onda electromagnética que transporta una energía HF y en otro caso absorbe la energía electromagnética en la misma cantidad H por F. Pero siempre va a ser el proceso entre dos estados cuánticos consecutivos. No, también podría pasar que del estado cuántico 3 pasa al 1 o del estado cuántico 1 pasa al 5, tanto en la emisión como en la absorción. Pero como la energía que emiten o absorben es un número entero de veces H por F, los cambios de energía también son un número entero de H por F. Por ejemplo, si paso de 3 a 1, hay un cambio en 2HF, un número entero de H por F.
Y si paso de 1 a 5, hay un cambio de 4H por F. Dicho de otra manera, el mecanismo de emisión y absorción están cuantizados según Planck y la energía involucrada es un número entero de veces el producto H por F. Todo esto con los modelos que van a venir luego con el desarrollo formal de la física cuántica van a mostrar que las ideas de Planck no eran del todo correctas. Pero sí, increíblemente, esto de el hipotético mecanismo de emisión y absorción de estos resonadores que forman parte de las paredes de la cavidad, increíblemente fue un avanzado, que esto luego va a ser retomado y explicado en un lenguaje más físico y más propio de lo que va a ser la teoría cuántica, primero por Bohr y luego por el desarrollo de la teoría cuántica de Schrödinger. Por eso, este final de esta historia termina para nosotros ser más relevante, porque increíblemente Planck anticipó algo que va a ser central en la teoría que va a venir después. Por eso, para muchos, el trabajo de Planck, aunque no sea el trabajo que formalmente explique la emisión del cuerpo negro, aunque no existan los osciladores en los electrónicos en los términos que decía Planck, el tema de la cuantización de la energía es algo central en las teorías que van a venir después del siglo XX. Y la clase que viene vamos a ver la vinculación que tuvo todo esto con la explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico. Por todo esto, la figura de Planck es una figura central en la historia de la física y para muchos es el padre de la física cuántica. Bueno, por mi parte he llegado al final y estamos en condiciones de volver a hacer otro alto para habilitar cualquier tipo de duda, pregunta, aclaración que ustedes crean conveniente hacer, tanto de este tema como si todavía les quedó algo pendiente de la primera parte de la materia. Perdón, del tema de la clase de hoy, ¿no? O han quedado impactados con esto, o no tienen dudas, no, bueno, no sé cuál es la situación, pero no hay preguntas a la 1, no hay preguntas a las 2, no hay preguntas a las 3. Bueno, repito esto, por supuesto que está siempre abierta la posibilidad de consultar cualquier cosa conmigo o con cualquier otro docente, pero en particular yo hablo por mí, mandándome un email y yo contesto absolutamente todos los emails. Y si estoy online en ese momento, contesto al ritmo que me hacen la pregunta. Así que no es que no tienen más posibilidades de preguntar sobre este o sobre alguna cosa que quedó de dinámica relativista. Así que el tema no es que está cerrado. Punto 1. Punto 2. Ya la semana que viene pasamos a otro tema que tiene algún parentesco con este, pero va a ser empezar a ver el modelo cuántico de la radiación electromagnética. Ustedes han visto en física 2 fundamentalmente la luz como una onda, la habrán tratado como tal. Es posible que hayan hablado del modelo corpuscular de la luz, pero bueno, eso es el tema central para nosotros. Habilitar el modelo corpuscular de la luz implica hablar del modelo cuántico, tanto de la luz como de cualquier onda electromagnética, aplicado primero para
explicar el llamado efecto fotoeléctrico. Bueno, gracias por participar de la clase, que tengan una buena tarde y los espero el próximo día martes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, gracias.